¿Cómo detectar el momento exacto donde los vendedores empiezan a perder el control? Hay momentos en el mercado donde parece que todo seguirá cayendo. Las velas son bajistas, el miedo domina, los vendedores parecen tener el control absoluto. Y justo cuando la mayoría piensa que la caída continuará, el mercado comienza a girar poco a poco sin hacer ruido hasta que finalmente cambia de dirección. Y existe una formación capaz de mostrarnos exactamente ese momento, la estrella de la mañana, un patrón de acción del precio que puede ayudarnos a detectar cuando los vendedores empiezan a quedar sin fuerza y los compradores comienzan a recuperar el control. Así que hoy aprenderás qué es, cómo está formada, dónde aparece, cuáles son los errores más comunes y cómo puedes utilizarla dentro de tus análisis. Y antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las clases que estoy subiendo, porque aquí no solo aprenderás patrones, aprenderás a entender la historia que el mercado está contando. Vamos directo al tema. La estrella de la mañana es un patrón de cambio de tendencia alcista. Su función principal es mostrarnos cuando una caída podría estar perdiendo fuerza y cuándo podrían empezar a aparecer compradores dentro del mercado. Dicho de una forma sencilla, es una señal que nos indica que los vendedores ya no tienen el mismo control que antes. Y por eso surge el cambio de tendencia. ¿Cómo está formada? La estrella de la mañana está formada por tres velas. La primera sería esta, una vela bajista fuerte. La segunda vela es una vela pequeña de indecisión, ya sea alcista o bajista, la vela de indecisión. En este ejemplo puse una vela bajista pequeña. Y la tercera vela, una vela alcista fuerte. Pero lo importante no son las velas, lo importante es lo que representan. La psicología detrás del patrón de la estrella de la mañana. La primera vela que habíamos mencionado, que es esta, aquí los vendedores tienen el control, el precio cae con fuerza, todo parece indicar que la tendencia bajista continuará aparentemente. La segunda vela, aquí aparece la duda. Los vendedores ya no logran empujar el precio con la misma facilidad hacia abajo y los compradores comienzan a aparecer. La tercera vela, aquí ocurre el cambio. Los compradores toman el control, empujan el precio hacia arriba y muestran que la presión bajista está perdiendo fuerza. Imaginen que van manejando un automóvil cuesta abajo. Al principio baja con velocidad. Todo parece indicar que seguirá descendiendo, yéndose hacia abajo. Pero poco a poco el conductor empieza a frenar. El vehículo pierde velocidad. Durante unos segundos parece quedarse sin dirección clara y de repente gira el volante y comienza a subir por el camino contrario. Eso es exactamente lo que intenta representar una estrella de la mañana. Un mercado que ya venía cayendo, que empieza a perder fuerza, finalmente cambia de dirección de esta manera. ¿Dónde aparece? Aquí es donde muchos traders se equivocan porque creen que cualquier estrella de la mañana sirve y no es así. Las mejores suelen aparecer en soportes, en zonas importantes, después de movimientos bajistas prolongados o cerca de niveles psicológicos. Mientras más contexto tenga detrás la estrella de la mañana, más valor suele tener la figura. Y si esta clase te está ayudando a entender mejor cómo funciona realmente el mercado, dale me gusta al video. Y ahora dime esto, ¿cuál es el activo donde más veces has visto este patrón? ¿En el oro, forex, criptomonedas? Te leo aquí abajo en los comentarios y no te vayas aún, porque ahora te voy a mostrar los errores que más dinero le cuestan a los traders cuando intentan operar una estrella de la mañana. Porque reconocer el patrón es importante, pero saber cuándo no operarlo puede ser todavía más importante. Error número uno. Pensar que cualquier vela pequeña forma una estrella de la mañana. No. Debe existir una caída previa, debe existir contexto, por ejemplo, una zona de soporte aquí cerca para que dé la dirección de cambio de tendencia. Y debe existir una recuperación clara por parte de los compradores, que se noten que están activos los compradores. Error número 2. Operarla sin esperar confirmación. Muchos traders ven la segunda vela, la de indecisión,
y entran inmediatamente hacia la alza. Pero la verdadera fuerza aparece cuando vemos la tercera vela alcista. Esta tercera vela que ya nos confirma que los compradores están activos. Este es el patrón completo. Recuerden, esta primera vela, la segunda y esta tercera. Sin esta tercera vela no se consideraría una estrella de la mañana. Error número 3, ignorar la ubicación. Así es, porque una estrella de la mañana en medio de la nada tiene mucho menos valor que una estrella de la mañana apareciendo sobre un soporte importante. Por ejemplo, digamos que el precio viene aquí hacia la baja, me hace este patrón de estrella de la mañana, pero justamente en una zona importante de soporte. La ubicación es precisa. La ubicación en la que se dio este patrón es importante. Está dándose en una zona clave de soporte. Entonces tiene más probabilidad de que el precio suba, de que el precio se vaya a la alza. Ahora que ya entiendes qué es una estrella de la mañana, cómo está formada y cuáles son los errores más comunes, vamos a pasar a la parte más importante, los ejemplos reales, porque es ahí donde realmente empezarás a verla aparecer una y otra vez dentro de los gráficos. Estamos en el eurodólar a un minuto de temporalidad. Vean que aquí el precio nos dejó una estrella de la mañana. Vamos paso por paso. La primera vela es una vela bajista fuerte. Vean este cuerpo. La segunda vela es una vela de indecisión. En este caso tiene un poquito de cuerpo alcista. Sin embargo, se sigue considerando como una vela de indecisión. Claramente se ve. La tercera vela es una vela alcista muy fuerte, demasiado fuerte. Quiero que observen también que se está dando en una zona de soporte. En este soporte de aquí, el precio bajó y subió. Entonces había muchas probabilidades de que cuando el precio vuelva a bajar, vuelva a subir. Sobre todo que nos da este bonito patrón de estrella de la mañana. Recuerda esto también. La estrella de la mañana no se va a ver siempre bonito en los gráficos, por eso hay que aprender a identificarlos correctamente. Hay que practicar para así detectarlos rápidamente. Si tú hubieras querido meter una entrada aquí a la alza, al terminar la tercera vela, más o menos como por acá, y un stop loss más o menos como por aquí, te hubieras llevado aproximadamente un 1 a 1 de beneficio. Tu entrada sería acá, tu stop loss sería acá, y tu take profit sería hasta la siguiente zona cercana, que sería un 1 a 1 de beneficio. La diferencia entre un trader que avanza y uno que se queda estancado suele ser el acompañamiento. Si quieres acelerar tu proceso, evitar años de prueba y error y aprender junto a una comunidad comprometida con los resultados, aplica a FBM Trading University hoy. El siguiente nivel de tu trading podría estar a una sola decisión de distancia. Estamos en el oro en temporalidad de 4 horas. Este patrón de estrella de la mañana lo puedes ver en cualquier temporalidad, en un minuto, en 5 minutos, en 15 minutos, una semana, un mes, en cualquier temporalidad. Aquí tenemos una estrella de la mañana. Vamos a acercar más el gráfico. Observen la primera vela, es bajista fuerte, esta de aquí. Luego esperamos la segunda vela que es de indecisión, esta de aquí. En este caso fue una vela bajista. Y observen que siempre es de indecisión, es una vela débil. Y aquí tenemos la tercera vela alcista fuerte, que es verdad que tiene un poquito de mechas en la parte de arriba, sin embargo el cuerpo sigue siendo fuerte, sigue teniendo un gran cuerpo. Por eso les dije anteriormente que los patrones o la estrella de la mañana en específico no se va a dar de manera perfecta. Nosotros tenemos que saber identificarla, pero a medida que vayas analizando todos los días va a ser fácil verlas en el gráfico. Entonces aquí tenemos una estrella de la mañana y vean que se da en una zona de soporte. Quiero que vean que el precio aquí viene bajando, sube. Entonces podemos considerar que esta zona es de soporte. Entonces cuando el precio baje hacia esa zona hay probabilidades de que el precio vuelva a subir. Vamos a trazar de mejor manera el soporte, lo ponemos algo así y esperamos la confirmación que es la estrella de la mañana. Nuestro punto de entrada iría en esta vela al terminar, es decir, la tercera vela, el stop loss en el último mínimo y el take profit en la próxima zona cercana o en la segunda zona cercana e incluso hasta más dependiendo de nuestro análisis. Colocamos aquí la posición de esta manera. Si lo hubiéramos puesto en la primera zona cercana, la toma de ganancias, hubiéramos tenido aproximadamente un 1 de beneficio. Pero vean
el precio llegó más arriba. Hubiéramos podido aprovechar casi 1 a 2 de beneficio. Hoy aprendiste que la estrella de la mañana no es simplemente una combinación de tres velas, es una representación visual de cómo los vendedores comienzan a perder fuerza y los compradores empiezan a recuperar el control. Cuando entiendes eso, dejas de memorizar patrones y empiezas a comprender la historia que el mercado te está contando. Y si te gustaría aprender cómo leo el mercado de verdad, más allá de las velas y las figuras, entendiendo la estructura, el contexto y las zonas clave donde aparecen las oportunidades, tengo una clase donde analizo un trade real que me dejó cientos de dólares en el oro. Te explico exactamente qué estaba viendo y cómo fui tomando cada decisión. Te la dejo por aquí. Nos vemos ahí. Y si sientes que ya es momento de tomarte el trading en serio y construir una ruta clara hacia la consistencia, aplica ahora a FBN Trading University. Tradea y duerme.